o zapatero de zapatos. Se requieren académicos para realizar la cuestión académica en la universidad, gente que esté involucrada en la ciencia, la tecnología, la cultura, el arte y todo aquello que abarca el complejo del quehacer cultural, del quehacer del pensamiento. Fíjese que al doctor Arturo Lara le pelean su nacionalidad dos naciones, Yuriria y Salamanca, porque mucha gente de Salamanca me insiste, no es que es de Salamanca, no, que es de Yuriria, ya les aclaro, pero para que vea que lo reclaman dos municipios, Salamanca y Yuriria. Pero en ambos casos solamente tengo sentimientos de gratitud. En Salamanca pues fui recibido por mis amigos, hice excelentes amigos, he vivido ahí nacieron mis hijos, ahí crecieron familia, pero no me puedo olvidar de mi grata juventud e infancia en Yuriria y voy cada fin de semana a visitar. Doctor, y únicamente en lo que se refiere al aspecto académico, ahí en California, el doctorado y específicamente, ¿cómo se llama? Bueno, lo que pasa es que las universidades americanas tienen una gran flexibilidad para los doctorados. En esa época la Universidad de California ofrecía varios doctorados. El PhD, el famoso doctor en filosofía, que es el más conocido, que es un doctorado orientado a la investigación científica. Se ofrecía el doctorado en ingeniería, supuestamente con el mismo reconocimiento académico, pero orientado a la innovación y al diseño, que fue el que hizo su servidor, doctor en ingeniería. Pero había el doctor en medicina, el doctor en derecho, medical doctor y juris doctor, que son las escuelas profesionales y que también ofrecían doctorados. Pero por ejemplo el doctor en ingeniería pues podía ser de cualquier rama de la ingeniería, simplemente el título era el doctor en ingeniería, pero no distinguían doctor en ingeniería mecánica, doctor en ingeniería eléctrica o en civil. Simplemente doctor en ingeniería es el título genérico que daba la universidad en ese tiempo, y que lo daba para distinguirlo del doctor en filosofía, que era más orientado último a la investigación básica, mientras que el otro era más orientado a la generación de algún diseño innovador, de algún análisis en ingeniería que sobre todo tuviera impacto en el público. Eso era uno de los requisitos que se buscaba. También estaba viendo en el currículum que nos acaba de comentar el señor rector general, doctor Arturo Lara, la cuestión de que si bien todas las universidades son buenas, todas tienen su categoría, su calidad, hay el perfil que tiene la universidad de la iniciativa privada, los tecnológicos tipo de Monterrey, las universidades públicas tienen otro perfil distinto, pero siempre he sentido, y pasé por ahí un ratito por la UNAM, que la UNAM le da a una gente, a una persona, un especial sentido de universidad pública. Todas las universidades públicas tienen su espíritu público, pero la UNAM es algo muy especial, se siente desde el ambiente y cuando entra uno a Ciudad Universitaria. Y veo que también usted tuvo esa parte en su educación, la educación dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México al tener su maestría. Eso también influye, ¿verdad?, en el sentimiento de universidad pública, compromiso social. Pues sí, aunque yo qué puedo decir, si desde la primaria he estado en escuelas públicas, nunca estuve en una escuela privada. Creo que en primero o segundo año de primaria ya me pasaron decían en mi pueblo, a la de gobierno. La de gobierno. Y sí, bueno, la UNAM desde luego es un crisol pues en el que coexiste todas las corrientes en un ambiente de mucha pluralidad, hay que reconocerlo. Y la época en la que yo estudié la maestría, que fue en los años 72, 73, pues aquello era toda una efervescencia mucho mayor. Pero puedo decir, sin temor a equivocarme, que la calidad de profesores que en aquella época tuve en la UNAM es absolutamente comparable
tuve en la Universidad de California. Y no solo eso, sino que diría yo que en realidad fue tan profundo el impacto que causaron en mi persona, que pienso que hasta el punto incluso de hacerme reconsiderar el proyecto de vida. Es decir, yo creo que sí era un ambiente realmente muy formativo. Además le tocó a usted, como lo acaba de mencionar, un momento de que si siempre la UNAM ha sido un crisol, como usted lo dice, le tocó un momento muy especial, ¿no? 72, 73, estamos hablando de la frescura del 68 y la refrescura del 72, ¿sí? Donde llega ahí, ya para qué hablamos de cosas feas, ¿verdad? Pero 68, 72 y los halcones y todo eso. Doctor Arturo Lara, yo veo que en este concepto, usted siempre en escuelas públicas, pero además parte del estado de Guanajuato, de un municipio pequeño. Cuando me refiero a pequeño, me refiero, como se dice actualmente, a densidades poblacionales, no que sean chiquitos y grandotes, todos son grandes, las unos tienen menos población que otros. Yuriria, obviamente en aquellos años estaba más alejado todavía de lo que está ahorita, ya no había carreteras como las que están ahorita, ya hay nuevas carreteras. El sur del estado, igual que el norte, muy alejado del corredor industrial. Yo cuando era estudiante, estuve en la prepa ahí de Salamanca, que estaba junto a la FIME, sí. En la preparatoria estaba el doctor Rábago, de director, y yo traté de hacer el examen de admisión aquí en leyes y no lo pasé, me tuve que ir a Querétaro, pero eso me quedó siempre una duda, de que veía yo que había una especie de centralismo universitario que impedía. Hay estados en que, como Querétaro, que nada más es una ciudad y se acabó el mundo, pero Guanajuato, con todo respeto a Querétaro, pero hay Guanajuato que tenemos un polo de desarrollos tremendos por donde quiera, no solo el corredor industrial de toda la vida, sino que tenemos que atender acá el norte y el foco industrial que se suscitó en lo que ahora está conurbado, que es Moroleón, Uriangato y Yuriria, que es una zona muy importante de cuestión económica. Bueno, el meollo es que los estudiantes estaban muy centralizados en Guanajuato y el cupo era muy limitado. Entonces los de Querétaro, los de Celaya se iban para Querétaro. Los de acá de San Luis de la Paz tenían que irse a la Universidad de San Luis Potosí. Y los del sur, usted lo sabe, no me dejará mentir, tendían mucho a irse a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. ¿Y qué pasaba? Incluso, bueno, conozco un familiar suyo que fue para allá, se iban a Morelia y ya no regresaban. Porque una ciudad grande, con muchas mayores facultades de desarrollo profesional, entonces primero se desarraigaban de sus municipios, perdían cuestión dinero porque tenían que gastar en casas de asistencia y todo esto, y tercero, el municipio perdía a los cerebros intelectuales, como el caso de usted, que se iban a otras ciudades y ya no regresaban a Yuriria. Usted por fortuna se quedó en el estado de Guanajuato. Bueno, todo este rollo, ¿a qué voy? Hacía falta descentralizar la Universidad de Guanajuato para que llegara a lugares más accesibles y cercanos a los estudiantes, que no se tengan que desplazar, que no tengan que dejar a sus casas, sus familias, y cuando acaben se queden ahí o en la región. Perdón. Aquí veo lo importante de este logro de usted. En los últimos años ha logrado que haya campus, se amplió y se está construyendo un gigantesco campus en León con la Torre Médica. Tenemos ya una escuela de medicina en Celaya, que es algo increíble, cuando que nada más estaba en León. El campus que se ha construido fabuloso en Salamanca y con su ampliación a Yuriria, que está logrando que ahora de Michoacán vengan a estudiar a Yuriria en lugar de que se vayan para allá. ¿Cómo lo llevó a hacer este programa tan gigantesco y tan complejo? Pues bueno, yo pienso que es un poco los años que he estado en la universidad y tal vez el verla de fuera de la ciudad de Guanajuato hacia Guanajuato, en lugar de verla de Guanajuato hacia afuera. Yo recuerdo los primeros años en los que fui director de la Escuela de Ingeniería entonces, después FIME, facultad, que empecé a ver documentos que me llegaban de este edificio en los que hablaban de las escuelas de otras ciudades como foráneas, es decir, lo demás se le llamaba foráneo, y ese era un nombre que me parecía pues un poco extraño, porque me
parecía a mí que todas eran parte de la Universidad de Anahuac. Y efectivamente todo lo que era gobierno de la universidad eran igualmente tratados. Sin embargo, casi todas estas escuelas, Celaya, Salamanca, León mismo, en gran medida, no todo, pero en gran medida, surgieron en realidad de iniciativas ciudadanas, de grupos en general de personas bien intencionadas que hicieron la propuesta de crear una escuela profesional. Tal vez los contadores en Celaya, los ingenieros en Salamanca, y que fuera la universidad la que los adoptara como escuelas de la universidad, pero no tanto como una estrategia de la universidad para tener presencia en las otras ciudades. Entonces, al paso de los años, la universidad llegó a tener presencia en 10 municipios, por ejemplo, pero no había ningún grado de coordinación entre estas escuelas en su localidad, si bien sí la había con la rectoría de la universidad. Dos, por ejemplo, en Celaya, es un caso que menciono con frecuencia, pues teníamos 2 escuelas y a la larga 2 facultades, la de administración y la de enfermería. Pero entre ellas no había ningún grado de interacción académica. Por lo mismo, la comunidad universitaria de Celaya no tenía el medio para planear la oferta de la universidad en Celaya, solamente para planear su propio crecimiento horizontal y vertical en el ámbito de su conocimiento. Entonces, yo identifiqué eso como una debilidad de planeación de la universidad y me doy cuenta que era necesario crear una instancia con atribuciones de planeación, con atribuciones de coordinación de todas las unidades en una región o en una ciudad, para que esta instancia fuera la que realizara el plan de oferta de la universidad en esa región, pero además con suficiente capacidad para gestionar frente a la sociedad esta oferta, pero también otras actividades de extensión, de vinculación con la sociedad, incluso de investigación para la sociedad, en fin, pero que no existía en la vieja estructura. Entonces, de las estructuras disponibles, conocidas, que ya existen en este país y en otros, desde luego está el concepto de universidad multicampus, que es más importante el concepto de universidad multicampus que el de universidad departamental, porque aquí lo que se trataba era de tener esa facultad o incluso matricial, era de tener esa facultad en las distintas regiones. Y bueno, pues en México, por ejemplo, la Universidad Metropolitana ya fue creada así, como una universidad multicampus con un rectorado en cada región, en cada una de sus unidades, como llaman ellos. La Universidad de Guadalajara se transformó en una universidad, de hecho, multicampus, justamente por la misma razón, con el propósito de crecer en la educación de las distintas regiones del Estado y no solamente en la zona metropolitana de Guadalajara. Entonces, es la Universidad de California, ¿no? Es el ejemplo más grande del mundo, con sus 10 campus. Y es una universidad multicampus en las que hay un rector en cada campus que le llaman chancellor y el rector general que le llaman presidente. Pero la Universidad de París se transforma también de la Sorbona a los distintos campus, París 1, París 2, no sé cuántos tiene ahora, ya una buena cantidad de campus. Entonces, este esquema permite distribuir la planeación, en lugar de tener una planeación central, una planeación distribuida,
que hace un efecto de comunicación en los dos sentidos, entre la autoridad ejecutiva de la universidad y la autoridad de cada uno de los campos. Entonces, llegamos a la conclusión de que este era el esquema que mejor podía transformar a la universidad para que justamente la organización de la universidad correspondiera con esa distribución demográfica y económica que tenemos en el Estado. El Estado de Guanajuato es privilegiado de tener la cantidad de ciudades importantes en el corredor industrial y las zonas al norte y al sur del mismo, que son también importantes. Y entonces, pues, ese fue un poco el pensamiento que siguió a esto. Es decir, la universidad sí quiso responder a una necesidad social y para eso se transformó. No al revés, se transformó como cosa más importante, sino se transformó para servir mejor, como un medio, no como un fin. Sí, muy bueno, fíjense que yo había planteado la cuestión de mi enfoque, que tiene su validez en cuanto a la distribución geográfica, pero aquí también en cuanto a lo que nos platica el señor rector general, doctor Arturo Lara, en cuanto a la operatividad interna de la universidad para poder crecer más integralmente, ¿no? Y que la comunidad universitaria se vaya caminando juntos. Y como le digo ahorita, además, tal vez no sea lo más importante, porque lo más importante es el crecimiento académico de la universidad con sus campos, pero también económicamente se ha beneficiado porque, pongamos Yuriria, Celaya, empiezan a tener otro tipo de actividades económicas, porque hace falta hoteles chiquitos, medianos y grandotes, casas de asistencia para los estudiantes.